hiperplasia, puede ser cáncer de próstata, puede ser prostatitis, puede ser que le han hecho un tacto rectal al paciente, puede ser que ha tenido relaciones sexuales 24, 48 horas antes, puede ser que ha tenido trauma en la pelvis, etc. Pero aquí tenemos un resumen donde tenemos algunos genes, como por ejemplo el P53 que está en mama, también está en pulmón. Si se fijan, el P53 está en casi todos, ¿no? O sea, hígado, estómago, es intestino, en cuál no, digamos, ¿no? Pero hay otros, ¿no? Así como que hemos mencionado, ¿se acuerdan del APC en cáncer de colon y también del KRAS, ¿no? En cáncer de colon. Entonces, esto es bueno que en una sola foto están asociados, ¿no? En cabeza y cuello, siempre otra vez, ¿no? El P53, el BRAF, que es también otro que es bien frecuente. El BRAF también está, pero en las extremidades, si se fijan. Y extremidades estamos hablando. Y cuando hablamos de óseo, aquí hay otros, ¿no? Pero sigue, miren, mencionando el P53. Uno importante es el IDH1. Entonces, me parece importante y bonita esa foto. Gen RB. RB ya hemos hablado, ¿no ve? Viene de retinoblastoma, pero está en otros tumores, no solo en ojo, en retina, ¿no ve? El gen RB aparece mutado en distintos tipos de tumores, también mutados en otros componentes. O sea, cuando hay asociado al RB mutado, puede estar asociado a mutaciones en complejos de ciclina, como el D con el CDK4, el P15, el P16. Esto ya lo hemos visto en anteriores clases y anteriores diapositivas un poco más específico. A ver, este es un cuadro que está en su libro, ojalá le tiren bola, donde está la categoría, el protoncogen, el modo de activación y con qué tumor está asociado, ¿no? Por ejemplo, alguno que está muy frecuente, o sea que ya lo hemos mencionado, ¿cómo se llama? El KRAS aquí, digamos aquí, factor de crecimiento, el GTP. El protoncogen KRAS tiene mutación puntual y ¿en dónde está? En cáncer de colon, en pulmón, en pancreáticos y otros, ¿no? Entonces aquí está. ¿Por qué esto, que era un poco interesante, luego ha pasado a importante y luego ha pasado a indispensable? Porque toda la batería de biología molecular que nosotros estamos comprando, que estamos atendiendo en el gastro, en el laboratorio de gastro, de patología, y que atiende a nivel Cochabamba y a nivel departamental, tiene la mayoría de estos. Entonces ya lo que era interesante pasó a ser importante y ahora a indispensable. Y, o sea, lo he cortado en dos y aquí está. Tienen que, esto no les voy a repetir, ¿no? Porque para qué decir tal, ¿no? O sea, ni modo, yo soy hincha del aprendizaje significativo, que no sea memorístico, enciclopédico, pero en algunas ocasiones hay que usar un poquito de memoria, ni modo. Aquí cuando mencionamos el gen RB, que está en el cromosoma 13q14, tenemos la forma familiar y la esporádica, ¿no ve? O sea, por eso es que ustedes en su historia clínica, que ya se la han aprendido de memoria y que ya tienen que saber eh, en semiología, mm, lo principal y demás, ustedes preguntan antecedentes, si ha tenido antecedentes de cáncer o no, etcétera. Pero en específico ustedes tienen que conocer que algunos cánceres, como ya hemos mencionado en anteriores clases, sí tienen una asociación familiar, sí tienen una mutación puntual y otras pueden tener una mutación puntual, pero no desarrollar cáncer directamente, sino que se asocia con algún factor ambiental. Entonces aquí tenemos, ¿no? Ya hemos hecho el dilema, ¿no? ¿Cómo se llama? De si le sacáramos el ojito o no al paciente, porque sabemos que
casi es seguro que va a tener cáncer en el otro ojo si encontramos un retinoblastoma. Bueno, como les digo, siempre ha habido como que el pienso, parece que tiene cerebro el cáncer porque las mutaciones que él adquiere, una de ellas es para evitar o evadir la apoptosis y eso puede ser con sobreexpresión de BCL2 o P53 mutado, que va a hacer que no funcione bien los mecanismos de apoptosis ni de reparación de DNA, o AKT o el gen PTEM, que ahora está muy de moda ¿no? Que todos estos contribuyen a la evasión de la apoptosis. El BCL2 nosotros lo usamos en algunos cánceres, pero en realidad en la aplicación más usual, la que funciona, la que es usual que tienen esta sobreexpresión es en los linfomas foliculares. El próximo año ustedes van a clasificar los linfomas así en patología especial como Hodgkin y no Hodgkin, y los no Hodgkin van a dividirlos en células grandes, dependiendo si van a abordar primero la clasificación por inmunohistoquímica o molecular o la clasificación morfológica, pero dentro de esos linfomas no Hodgkin tenemos a los linfomas foliculares, ¿no? Que tienen una sobreexpresión de esto. Tienen un crecimiento más lento que proliferación celular descontrolada. La quimioterapia aumenta la expresión del P53 y esto podría ayudarnos en el tratamiento, ¿no? Porque sabemos que cuando un tumor está en proliferación así lenta, le hace cosquillas, ¿no? La quimio o la radioterapia. Cuando hablamos en relación a los defectos en la proliferación del DNA e inestabilidad genómica en las células cancerosas, tenemos síndromes de inestabilidad genómica. ¿Qué son? ¿Cómo se definen estos síndromes de la inestabilidad genómica? Los genes de reparación no son propiamente oncogénicos, pero sus anomalías permiten mutación en otros genes. Aquí hay controversia porque en algunos libros, y esa es mi posición, ¿ya? Para no estar complicándonos. A los protooncogenes directamente les ponen, o sea, es el grupo de genes que tienen que ver con la división celular, con el acelerador, con el freno de la división celular, con la reparación del DNA y con la apoptosis. Pero en algunos libros, en el Robbins específicamente, los clasifica así como aparte a protooncogenes, aparte a los supresores y aparte a los que tienen inestabilidad genómica, haciendo como que entender que los protooncogenes son otro grupo de genes especiales. Pero los protooncogenes literalmente significan antes de ser oncogenes y tienen que ver con la carcinogénesis. Por eso es que yo soy más de la idea de que el grupo de protooncogenes se entiende con todas estas, y engloba a los supresores y engloba a los de inestabilidad genética. Aquí tenemos un ejemplo, el HNPCC es un gen de reparación del emparejamiento alterado. Y esto va a dar un fenotipo de error replicativo, lo que se considera un microsatélite. Un microsatélite tiene 6 nucleótidos eh, fijos durante toda la vida y las mismas en todos los tejidos. Estas mutaciones pueden tener una expansión que nosotros le hemos llamado clonal eh, o contracciones, y esto va a dar inestabilidad de microsatélites. Esta inestabilidad de microsatélites actualmente se busca mucho como factor pronóstico, factor predictivo a veces también para la quimioterapia. Ya saben qué es pronóstico y predictivo. Eso es pregunta de examen, ¿no? O sea, puede estar en el examen teórico o práctico, ¿no? Eso tienen que sabérselo de memoria. Factor pronóstico, factor predictivo, es predicción, que es pronóstico, no es lo mismo. Entonces, esto, como les digo, factor pronóstico y predictivo en el cáncer de colon. Se habla mucho de la inestabilidad de microsatélites. También dentro de los defectos en la proliferación de DNA e inestabilidad genómica tenemos el Xeroderma pigmentosum, que tiene que ver obviamente con un factor ambiental que es la UV, la luz ultravioleta, o sea, el recibir mucho sol. Esto va a dar una unión cruzada con residuos de piramidina y el gen REN de reparación de la escisión de nucleótidos va a fallar, lo que produce
la carcinogénesis. Esa es una forma bien sintética de ver eso, ¿no? Habíamos visto también dentro del grupo de defectos de proliferación y inestabilidad genómica, ya habíamos mencionado el BRCA1, el BRCA2, ¿en qué? En cáncer de mama. Incluso la anterior vez les dije el ejemplo de el doctor Padilla que operaba 5 manos a 10 manos en el hospital que yo hacía mi residencia en México, ¿no? Pero esta inestabilidad de BRCA1 y BRCA2 o BRCA1, BRCA2 va a participar en la reparación del DNA. Esto va a retrasar el ciclo celular en G1 antes de la síntesis y va a dar alteraciones relacionadas con cáncer de mama, ovario, colon, próstata, melanomas y tumores pancreáticos. O sea, siempre asociamos, y esto, gracias si Dios quiere, hasta fin de año vamos a tener, ¿no? En el gastro, para detectar BRCA1 y BRCA2 y ver el riesgo eh, de cáncer mamario. Pero no solo, por si acaso, ahorita la estamos mencionando, se asocia a solo un tipo de tumor, aunque es el más común que nosotros lo vemos y es el más publicitado, así vamos a decir, ¿no? BRCA1, BRCA2 con cáncer de mama. Dentro de los de potencial replicativo limitado de la telomerasa. Acuérdense qué son los telómeros, acuérdense del capítulo 2 de teorías del envejecimiento, ahí hemos hablado de las telomerasas, ahí hemos hablado de los telómeros, de cuántas veces se puede dividir, por qué envejece un paciente, una célula, un tejido, eso no vamos a ampliarlo aquí, ni nada, eso ya son conocimientos que deberían haber adquirido en sus respectivos tiempos. Bueno, pero dentro de esos nos referimos a la replicación celular y el número fijo de divisiones, la teoría de los telómeros que les decía del envejecimiento. La telomerosa inhibe el acortamiento del telómero o del telomérico. En 90% de los tumores humanos se encuentra actividad en la telomerasa. Entonces, telomerasa inhibe el tapón que tapa, digamos, ahí hacia arriba el cromosoma. Sabemos que cuando se pierde el telómero, se acorta, listo, llega a un punto donde ya no tienes y esa es una señal para que no se divida la célula. Pues, como les digo, los neoplasias parece que tuvieran pienso, pareciera que piensan y dan estas características de mutaciones que les dan ventaja sobre los tejidos normales y es por eso que en el 90% de los tumores humanos se encuentra actividad de telomerasas. Esto del estudio de cánceres y estudio de la telomerasa y los telómeros hace que algunas personas, no les vamos a decir investigadores, porque han tomado esta información como que ahora está de moda decir que la vejez es una enfermedad y que podemos curar esa enfermedad que es la vejez. No, tampoco se puede ver como una enfermedad, es un proceso natural, es un proceso de nacer, crecer, reproducirse y morir, obviamente, pero todo lo que se está trabajando para retrasar el envejecimiento y que nosotros podamos tener mayor esperanza de vida, etcétera, ha sido muy estudiado en estos tumores, en estos cánceres, que en teoría son inmortales, ¿no? ¿Alguna vez se ha aburrido alguien de cultivar células tumorales, células neoplásicas? En una caja Petri las ha cultivado y ha dicho, a ver hasta cuándo se pueden dividir y hasta cuándo envejecen y hasta cuándo mueren. Y la verdad es que han pasado, creo, 20 y tantos años y ya después los han desechado. Entonces, en teoría, los cánceres son inmortales y no envejecen, además. Entonces, de ahí hemos estudiado un montón para poder tener ya se está desarrollando medicamentos específicos que van a coadyuvar en secreción de telomerasa para detener el proceso de envejecimiento. Entonces, como humanidad, antiguamente lo que hacíamos era mejorar la calidad de vida, el agua, la sanidad,
acceso a medicamentos y demás, y nuestro, ¿cómo se dice? Nuestra esperanza de vida de los que eran, no sé, en los años 50, de 40 y tantos años, subió a 60, ¿no? En Bolivia 60 y tantos, ¿no? Y en promedio, ¿no? Entonces, se ha hecho todo lo que se ha necesitado, bueno, hemos llegado al tope en países desarrollados, porque en algunos países desarrollados con su sistema de salud, prevención y demás, llegan a un promedio de vida de 80 y es alto. Pero se ha visto que aunque tuvieran todo el dinero del mundo, toda la prevención del mundo, el mejor sistema de salud, no llegaríamos a poder aumentar esa esperanza de vida mayor, pero ahora sí con estos medicamentos que se están desarrollando para la telomerasa, ¿no? Ya hemos hablado harto de la angiogénesis, que es fundamental para que haya metástasis, para que haya crecimiento también de alguna neoplasia, aunque sea benigna, es importante de esto. Con los que son de mi práctica, hemos visto, ¿no ve? Que había necrosis centrales en ese adenoma pleomorfo. Entonces, el decir que la angiogénesis inclina la balanza hacia una neoplasia maligna, en general estaría correcto, pero tiene sus bemoles, ¿no? Entonces, a 1 a 2 milímetros puede haber difusión de oxígeno y nutrientes si no hay vasos sanguíneos. O sea, podría haber un vaso sanguíneo y estar alejado hasta 2 milímetros y puede seguir mandando oxígeno y nutrientes. Pero cuando es más de eso, ¿a qué me refiero con eso? Cuando crece descontroladamente el tumor, va a necesitar pues angiogénesis tumoral. Generalmente esos vasos no tienen mutación de protoncogenes, porque es una angiogénesis, una génesis normal de vasos. Pero morfológicamente se ven que como los han hecho crecer tan rápidamente, esos vasos histológicamente son vasos tortuosos, así tipo varicosos, vamos a decir así, si vale el término. Y la característica es que son más permeables, lo que implica que pueden difundir más rápido oxígeno y nutrientes. Entonces, como les digo, es como si el tumor, el cáncer, tendría pienso, cerebro, y le da otra ventaja al tumor sobre las células normales. Obviamente va a estar estimulado el factor de crecimiento vascular endotelial. Ya saben que estos factores los han visto en capítulos anteriores, pero uno importante eh, es este factor de crecimiento. ¿Cómo se asocia a la IHQ? Acuérdense del CD34, ¿no ve? Que ese sí o sí es pregunta de examen, ya se lo saben de memoria. Entonces, vamos a tener que en neoplasias malignas de alto grado de posibilidad de invasión, de metástasis, vamos a tener mayor angiogénesis. Ahora, cuidado que digan así absolutamente, nada en medicina casi es así, sí o sí, ¿no? Esa es categórico. Porque también hay neoplasias benignas que también pueden inducir la angiogénesis, por si acaso. Dentro de estos, hemos mencionado el factor de crecimiento vascular endotelial, otro es el HIF1, que son proangiogénicos, la trombospondina 1, ustedes la han conocido antes con la E1 en el capítulo de inflamación, por eso siempre les he dicho que y por eso en la práctica, que mis estudiantes de práctica han hecho ese cuadro comparativo de los mediadores químicos de la inflamación, ¿no? P53, endostatina, tumstatina, el P53 ya se lo saben, ¿no? Pero la endostatina, la tumstatina, eh, tienen que ver con el colágeno. No el colágeno de tipo 4, sino otro tipo de colágeno, porque el colágeno de tipo 4 está en la membrana basal. La angiostatina, que tiene que ver con el plasminógeno, y es un antiangiogénico. Entonces, algunos medicamentos quimioterápicos usan el blanco molecular contra algunos de estos para inhibir la angiogénesis. Ya es pregunta de examen más, no sé si está en el teórico, pero creo que sí fija está en la práctica. Porque les voy a plantear un paciente que está con triple negativo en mama
y qué posibilidades más tenemos. Y es decir, lo desahuciamos, no podemos darle bloqueantes hormonales, tampoco le podemos dar trastuzumab, anti-HER2, no sé qué. Y yo les voy a decir que tiene un CD34 elevadísimo. Entonces, otro blanco molecular, aunque no es específico de ese tumor de mama, puede ser un anti-CD34, que ustedes ya debían haber preguntado en fármaco, ¿cuál es el anti-CD34? Cuando tenemos invasión y metástasis, obviamente tiene mucho que ver con la angiogénesis, porque por algún lado se va, ¿no ve? Ya saben que invasión es local y metástasis a distancia. Pero por laboratorio, por estudios de biología molecular, hemos visto que la metástasis, a pesar de que ha mutado un montón, puede ser que cuando un cáncer de mama llegue al ganglio centinela de axila, por ejemplo, por si acaso tienen que ver los videos de las competencias y un video es de específico de ganglio centinela que es perteneciente a la competencia 4, que es transoperatorio. Todos, porque está en el examen eso, en el examen tercer parcial y final. Entonces, en estas metástasis, sería bien difícil, digamos, porque a veces el tumor de mama primario en mama se ve bonito, se ve más, menos mutado, más parecido al tejido de o sea, más diferenciado, pero ya la metástasis en el ganglio es cualquier cosa y una metástasis en el pulmón o en otro lado ya es cualquier otra cosa porque ha seguido mutando, mutando, mutando. Pero ¿cómo nos damos cuenta de que esa mutación, o sea, de que viene de ese tumor primario, de esa neoplasia maligna primaria de mama? Eh, por algo que se llama la firma metastásica, que aunque haya mutado un montón de veces, tiene la primera mutación inicial, que algunas veces esto nos ayuda para investigación y para descubrir nuevos marcadores blancomoleculares. Por si acaso, si tú tendrías un tumor de origen primario desconocido, digamos en pulmón y no sabes de dónde vino, pero es anaplásico, y te sale estrógeno y progesterona positivo, podrías pensar, puede ser de mama, pero el estrógeno y progesterona positivo podría ser en un tumor de ovario también. Entonces hay otros marcadores como el GCDF15, que son muy específicos de mama. Entonces, ¿y cómo nos hemos dado cuenta? A través de estudios de las metástasis y a través de estas firmas metastásicas, que luego se han traducido aquí en la vida práctica a marcadores de IHQ que me pueden determinar con un alto valor específico y sensible el origen de las neoplasias. A ver, cuando hay invasión de la matriz extracelular, a veces no hay tiempo de que la angiogénesis llegue y, de hecho, los células normales de alrededor de la neoplasia maligna son menos resistentes. Ya les he dicho, parece que tuviera pienso, le da otras características de mayor eh, de ventaja. Entonces, a veces han palpado, ¿no? Ese tumor, los que son mis estudiantes de práctica, ese adenoma pleomorfo, es más firme, más duro, y eso que es una neoplasia benigna en ese caso, ¿no? Pero como crece rápidamente, a veces la angiogénesis no es suficiente y hay fibrosis alrededor. Entonces, tiene mucho que ver la invasión y metástasis con el estroma, y al estroma nos referimos como la matriz extracelular. Va a haber diseminación vascular de las células como tumorales, como émbolos tumorales, ¿no? Lo que se ha debido mencionar como embolia sólida, que no sea un coágulo, ¿no? En el capítulo de trastornos hemodinámicos, trombosis y shock. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de algunas neoplasias como de mama, en mama las neoplasias malignas más frecuentes es un adenocarcinoma lobular y un ductal. Pero y los dos tienen diferente pronóstico, diferente forma de presentación, diferente tratamiento. Entonces, a veces está tan mutado que nosotros no sabemos si es uno u otro. ¿Por qué debemos de saber si es ductal o lobular? Porque un ductal
Generalmente es cohesivo y no se desprenden las células y forman ductitos. Si no se desprenden las células, es más difícil que vayan a otro lado a metastatizar. Pero un lobulillar que pierde la ecaderina, y la ecaderina, si ustedes se acuerdan de histología, es la que unía una célula con otra célula, pues pierde esa unión y es más fácil de que se desprenda la, las células neoplasias, de que se desuna, vamos a decir, sí, por consiguiente es de peor pronóstico, es más agresivo y es porque tiene mayor posibilidad de metástasis. Lo mismo sucede, por ejemplo, con el carcinoma en anillo de sello del estómago. El adenocarcinoma en el anillo de sello, a que a pesar que no forma glándulas, pero proviene de glándulas, por eso le llamamos adenocarcinoma en anillo de sello, igual pierde sus moléculas de adhesión. Entonces ya no hace glándulas, sino que pierde sus moléculas de adhesión y se van desprendiendo. Por lo consiguiente, un adenocarcinoma en anillo de sello versus una de la adenocarcinoma de tipo intestinal, por ejemplo, en el estómago, es de peor pronóstico. O sea, los que pierden la capacidad de unirse, de seguir unidas, y eso quiere decir que tiene más mutación, o sea, tiene menos diferenciación, menos parecido al tejido de origen, tiene mayor capacidad de qué? De invasión y metástasis. También para hablar de invasión y metástasis debemos hablar de la expresión de integrinas. Las integrinas, ¿qué son? Sirven como receptores para componentes de la matriz extracelular. Un ejemplo, teníamos la alfa 4 beta 1 que se pierde esta expresión en los melanomas. Por eso es que los melanomas tienen alta capacidad de invasión y metástasis. Cuando hablamos en general, pero de una neoplasia maligna, por estudios de biología molecular, etcétera, se habla de un borde invasivo del tumor. Y el borde invasivo del tumor equivale a qué decir, en un equilibrio entre las proteasas y las antiproteasas que se favorecen a las primeras, o sea, a las antiproteasas. Es decir, que tiene ese fenotipo, ese genotipo que les había dicho matador, que no solo tiene la capacidad de romper, digamos, la colágena tipo 4 en el caso de los carcinomas, sino que también tiene capacidad de producir angiogénesis y también tiene capacidad de destruir el estroma para poder invadir, porque invasión es local, ¿no? Y cuando ya se desprende del tumor y va por un émbolo, eso se llama metástasis. Aquí tenemos un ejemplo de un carcinoma en anillo de sello de estómago. Si fijan, no se ven redondos, glándulas, sino simplemente estas celulitas con el núcleo desplazado hacia la periferia y estos son pues los rudos. ¿Por qué? Porque en general tú puedes estar viendo la punta del iceberg. Podrías ver un tumor de 1 centímetro y decir, es un tumorcito así chiquitito en estómago, no pasa nada. Pero ese tumorcito ha perdido la capacidad de unir sus células. O sea, se ha desdiferenciado. Tiene mayor mutación. Entonces tiene cada una de estas células, que tal vez no la están viendo porque es HIE, aquí se ve en blanco y negro, se resalta más. Fíjense aquí, en anillo de sello, así desplazado el núcleo hacia la periferia. Creo que pensé que había el anillo ahí mismo. ¿Qué es lo que hacen? Miren, en un estómago no ves aquí un tumor como tal, pero está engrosadísima la pared. Todo esto que está aquí es cáncer. O sea, este estómago es puro cáncer. Pero si tú metes una endoscopía, ves y dices, no, no, hay sangrados, úlceras, no sé, rosiva, una gastritis. Tomas la biopsia de encima y los que son mis estudiantes de práctica van a entender perfectamente. Y no me dices el contexto del paciente, nada, y tomas superficial la biopsia y te digo gastritis. Sin embargo, por debajo ya está, miren, por eso puedes ver aquí un tumorcito tal vez, o nada, que sería la punta del iceberg, y por debajo ya hay la infiltración, se lo van a llevar en patología especial el próximo año como linitis plástica, como un estómago en botas, se describe como en botas y caucho, así. Entonces, fíjense, está totalmente invadido este estómago por abajo, las células en anillo de sello, pero por encimita está la mucosa normal. Entonces, por más de que tomes biopsias, si eres un gastro, tomas biopsia aquí, te voy a decir gastritis nada más. Por eso es que todo se integra, pues, para dar un diagnóstico. Si me mandas la imagen, si me mandas la sospecha clínica, como ya saben, manejo de la muestra, ¿no? Que se tiene que poner en la hoja de solicitud,
Yo te voy a decir gastritis superficial y te voy a recomendar que tomes una biopsia sobre biopsia, porque si tomas un pedacito aquí, otro pedacito y otro, hasta llegar hasta aquí al fondo, evidentemente vamos a ver pues en la biopsia el carcinoma, el adenocarcinoma en anillo de sello, que es muy diferente a tomar solo de aquícito, ¿no? Muy superficial. Pero ¿cómo vamos a dar cuentas de todo esto? Con toda la clínica del paciente, no solo con una pinche biopsia, ¿no ven? Bueno, volviendo a las bases moleculares del cáncer. ¿Los tumores malignos son monoclonales o policlonales? Esta pregunta ya la habíamos resuelto en clases anteriores, entonces no vamos a tomar mucho más tiempo. La mayor parte, aunque de las neoplasmas malignas son monoclonales, aunque hay algunos que plantean, ¿no? En los tumores mixtos, ¿se acuerdan? Los que son de dos estirpes, plantean que podría ser no solo monoclonal o que podría ser policlonal. ¿Dónde se ha demostrado con mayor certeza, mayor evidencia por MBE, o sea, medicina basada en evidencia, que son monoclonales? En los tumores o en las neoplasias hematopoyéticos. Entonces, nos referimos especialmente a cuáles, a los linfomas y a las leucemias, que por cierto deben de reconocer y saber cuál es la diferencia entre una leucemia y un linfoma. Los mismos marcadores de superficie están marcados en estas células, a pesar de que haya metástasis y perdón, en la metástasis esté más mutado que en el tumor inicial, pero hallamos lo que se había denominado anteriormente como la firma metastásica, ¿no? La firma genética. En el mieloma múltiple también demostramos la gamapatía monoclonal por esta firma metastásica. ¿Cuántas divisiones celulares desde la transformación maligna hasta la detección clínica? Habíamos dicho 30 divisiones para tener 1 gramo o 1 centímetro, ¿no ven? Y después de 10 más, ya tenemos no 1 gramo ni 1 centímetro, tenemos 1 kilo de tumor, ¿no? Por eso la importancia de detectar rápidamente o de hacer algo con esa neoplasia que inicialmente clínicamente las detecta como 1 centímetro. ¿Qué son los carcinogénicos? Su nombre dice carcinogénicos, que generan cáncer. Estos factores carcinogénicos son inductores del cáncer y pueden ser clasificados, ¿no? Como físicos, como químicos, como microbiológicos. Por ejemplo, físicos, obviamente, un carcinoma vasocelular, de piel, un melanoma, van a tener que ver con, por ejemplo, los UV, la luz ultravioleta, o sea, el sol. Rayos X o rayos gamma también son contribuyentes a cánceres. Curiosamente, los rayos X nos sirven para diagnóstico, también nos sirven en la radioterapia, o sea, para curar el cáncer, pero también, paradójicamente, los rayos X pueden producir cáncer. Químicas, por ejemplo, el hollín, nitrosamidas y un chingo de casi todo lo que comemos que tiene conservantes y demás, son promotores de la carcinogénesis, o sea, son carcinogénicos. Virus, obviamente, o sea, microbiológicos, más que, bueno, cualquier inflamación que está dada por una bacteria, por ejemplo, el Helicobacter pylori, es una bacteria, no es un virus, ¿no ven? Esa bacteria es una bacteria que no viene y muta a una célula del estómago y produce cáncer, pero producen inflamación. Ya saben, ¿no? La carcinogénesis del cáncer, en este caso de la inflamación, no es porque la bacteria viene y hace mutar ¿cómo se dice? A una célula del estómago, sino que produce una inflamación, la inflamación produce una lesión y muerte celular, y la lesión y muerte celular produce una regeneración, y la regeneración un aumento de células, un aumento de la división, y una división tras división tras división puede aumentar el riesgo de cáncer. Esa es una manera de carcinogénesis indirecta, vamos a decir, dentro de los factores microbiológicos. Pero uno que ya he mencionado antes, que es un ejemplo directo de mutación del P53, es el virus del papiloma humano. El virus del papiloma humano viene y joroba al P53, en contraposición también de otro virus que les había mencionado, el virus de la hepatitis C, que no es que viene y joroba al P53, sino que produce lesión y muerte celular, me refiero al
hepatocarcinoma, ¿no? Eso ya lo hemos mencionado ahora y en la anterior clase y en otra clase también. ¿Qué son los carcinogénicos? Bueno, ya, esa es repetida. Cuando hablamos de carcinogénesis química, podríamos clasificar, digamos, a la carcinogénesis como en fases, como en tiempos, vamos a decir así, que pueden determinarse, ¿no? O sea, podemos marcar esto, ¿no? Como decir, vamos a ver la película de por qué se produjo cáncer a consecuencia de algún químico. Y en ese sentido, en general, así genéricamente, pues, tenemos que hablar de que hay una fase de iniciación, obviamente es el paso inicial, que es irreversible, pero no letal, de mutación del material genético. Porque si fuera letal, obviamente nos convendría. Es letal, se muere la célula, no pasa a su progenie, o sea, no va a pasar su mutación de protoncogenia a las otras células. Luego tenemos una fase de promoción, segundo paso. Se promueve la replicación, no pueden inducirse por sí solos y algunos agentes son iniciadores y promotores. Este paso es importante porque aunque había un paso inicial de mutación, ya les he dicho, todos los días producimos cáncer, ¿no? Pero eso no quiere decir, o sea, células cancerígenas, solo que eso no quiere decir que vamos a desarrollar un cáncer, porque falta esta fase. O sea, hay fase de iniciación, pero lo frena el sistema inmunológico, por ejemplo, con la vía extrínseca de la apoptosis. Pero si pasa a una fase de promoción donde ya hay una replicación de esto y no es controlable por el sistema inmune, por ejemplo, ya puede ir a la última fase, bueno, una de las últimas fases que es la progresión, que es la tercera fase donde hay un crecimiento autónomo no controlado. Y eso es lo que llamamos proliferación descontrolada. ¿Cuál es la diferencia entre los carcinógenos de acción directa y los de acción indirecta? Ya les había dicho un ejemplo del VPH, del virus del hepatitis C, también del Helicobacter pylori, lo hemos tomado en cuenta. Ya me pueden deducir ustedes cuál es el carcinogénico de acción directa y cuál es el de indirecta. Directa. Aquí ejemplos. Pero hablando, digamos, de los microbiólogos, no hablando de los bioquímicos, por ejemplo, de acción directa tenemos mostaza nitrogenada, el níquel, y estos se unen directamente al DNA y lo joroban, ¿no? Indirectos deben metabolizarse a otra forma activa para unirse al DNA, por ejemplo, y estos son la mayoría, por si acaso, ¿ya? Los hidrocarburos policíclicos, ¿dónde se encuentran eso? En el humo del tabaco, que van a jorobar a la P450. La anterior clase hemos hablado de la P450, no es P63, no es P53, es P450 y también la han visto en el capítulo 2 de adaptación, reparación, ¿cómo es? Lesión y muerte celular y adaptación celular. Aminas aromáticas se metabolizan en el hígado y actúan sobre el urotelio y pueden dar un carcinoma uroteliano, o sea, un carcinoma de vejiga. Entonces, la mayoría necesitan un segundo paso, son indirectos y la minoría son directos. Por suerte, estos directos son mucho más difíciles de que nos expongamos, o sea, es más difícil encontrarse en la naturaleza o en cualquier lugar. Pero los que son indirectos, pucha, están en todo, en nuestra comida, están como conservantes, etcétera, ¿no? Enumere carcinógenos ambientales importantes en las neoplasias y qué neoplasias provocan. De hecho, en el libro incluso hay un cuadrito bien didáctico, ¿no? Pero algunos importantes, por ejemplo, el benceno, que es un carcinógeno medioambiental químico que puede dar directamente leucemia, que es cáncer en la sangre. O sea, la leucemia y el linfoma son lo mismo, solo que la leucemia, o sea, son neoplasias malignas de leucocitos, pero la leucemia no hace un oma, no hace una bola, mientras que el linfoma sí se ve una bola, pero son lo mismo en realidad. La aflatoxina, que ya alguna vez la han mencionado en la parte de la inflamación, esta puede darse ¿quién la puede secretar, digamos, o producir? El Aspergillus flavius, y esto puede dar un hepatocarcinoma, ¿no? Y no como el mecanismo que les he mencionado de la hepatitis C, sino directamente como un
carcinógeno ambiental bioquímico. El asbesto, que por muchos años, pucha, se ha costado quitar de las industrias porque revestían los cables, los tinacos, etcétera, eh, tiene un riesgo, o sea, es un carcinógeno así directo del mesotelioma, que es un cáncer de pulmón, del mesotelio, ¿no? O sea, de lo que reviste el pulmón. El arsénico, con carcinogénico que tiene relación con cáncer de piel, el níquel con cáncer de nasal o cáncer de pulmón, hidrocarburos aromáticos policíclicos, también se menciona el cáncer de pulmón y piel, tintes azoaromáticos, como el cáncer de vejiga. Esto era muy frecuente, creo que ahora ya no, pero antiguamente yo me acuerdo que en el colegio incluso nos decían, van a comprar añilinas, imagínense a los pobres niños, a nosotros y a todos, bueno, la mamá era que al final terminaba ayudando en el trabajo ahí para teñir las cosas. Este es un carcinógeno químico que puede desencadenar cáncer de vejiga. ¿Qué pruebas demuestran que los virus producen cáncer? Mayoría de las hepatitis, pruebas indirectas. Tenemos, ya saben cómo, ¿no? Por la hepatitis C. Virus del Epstein-Barr va a dar linfoma de Burkitt, también linfoma Hodgkin, por si acaso, aquí no está escrito. Cáncer nasofaringeo. Hepatitis B y C en el hepatocarcinoma. Virus del herpes 8 en el sarcoma de Kaposi. Virus del papiloma, los riesgos 16, 18, ¿no? Cáncer bicuterino. Eh, el ARN del HTLV1, que es un retrovirus que se ha demostrado que puede ser carcinógeno de leucemia y linfoma. Por si acaso, los mecanismos no son los mismos, pueden variar en directo e indirecto. Ya saben que es directo, que joroba directamente al DNA, o indirecto, que tiene que hacer alguna otra acción y que no joroba directamente al DNA, o sea, no monta un protoncogen en un oncogen. Como ejemplos, virus hepatitis C versus virus del papiloma humano. ¿Qué pruebas indican que la radiación ultravioleta produce cáncer de mama? Está más que entendido, más que visto, que aumento en la exposición a la luz ultravioleta aumenta el riesgo de piel. Evidentemente con pieles más claras, porque no tienen melanocitos, lo que no produce melanina, y la melanina es un pigmento que reduce el paso, digamos, de esta radiación UV, ¿no? Eh, Obviamente que, bueno, esto se ha demostrado en ratones, pero epidemiológicamente, obviamente que se ha demostrado a lo largo de los años que pacientes que se exponen a la luz solar sin protector por muchos años y que tienen tendencia a la piel más clara, evidentemente tiene aumento de riesgo de cáncer vasocelular y melanomas. ¿Qué tumores se han vinculado a la exposición a rayos X o radiaciones ionizantes? Cáncer de piel, leucemias, leucemia barra linfoma, ya saben por qué lo pongo así, ¿no? Cáncer de tiroides, esto, si no me creen, vean, ¿cómo se llama? La historia de la bomba de Hiroshima y después todos los pobres niños cuando han sido más adultos, todos con alta incidencia de cáncer de tiroides, osteosarcoma. Antiguo es esto, pero antiguamente los pintores, o sea, habían relojes, ahorita nuestros relojes pues, es LED, eh, o sea, los relojes inteligentes me refiero y demás. Pero antiguamente, para que brillen en la oscuridad, no había pues, pila, no había nada, los relojes eran así, un mecanismo mecánico realmente, y no era cuarzo ni nada. Entonces, para que se vean en la oscuridad, lo pintaban pues, estos pintores con fósforo radioactivo y se quedaban chingones los relojes. Al que tenía el reloj, o sea, muy poco le afectaba esa radiación que de los numeritos que se pintaban en los relojes, ¿no? Pero sí tenían un riesgo de cáncer, pero obviamente los que se dedicaban a pintar esto tenían pues, mayor riesgo de osteosarcoma. Actualmente esto es como histórico, ¿no ve? Ya, o sea, porque no existe eso. Cáncer de pulmón con uranio. Una vez me han hecho matar de la risa porque hace unos 10 años, no sé más, tal vez, un reporte así de que, no, en La Paz, en el Alto de La Paz, no sé dónde, que han agarrado.
una volqueta que se estaban queriendo robar, uranio, no sé qué chingadas. Yo me mataba de la risa porque hicieron hasta operativo, la policía, la chingada de Bolivia, ¿no? Pero somos un Springfield nosotros, ¿no? Y yo decía, puta, si tuviéramos una volqueta de uranio, yo ahorita ya estaría en México, tomando un avión o a Brasil o alejándome, porque esa radiación es pues peligrosísima, ¿no? Y tener una volqueta de uranio, imagínense de dónde, bueno, dice que en el Salar de Uyuni hay y todo eso, pero sería demasiado, o sea, ese es un compuesto inestable que se encuentra en la naturaleza, o también se lo puede hacer, por si acaso, artificialmente, pero para eso necesitas un montón, un acelerador de partículas lineal, y es muy caro, pero, o sea, no, pues y además la gente decía, ya hemos incautado, y no sé qué. Si yo estuviera cerquita de ahí, de esa volcán, yo ya me hubiera ido, o sea, porque se hubiera muerto a las horas esas gentes si hubiera sido realmente uranio radioactivo, pero no. El uranio radioactivo no solo sirve para producir bombas nucleares, tiene aplicaciones en medicina, obviamente, tiene aplicaciones en lo que es los transoperatorios, ¿no? ¿Se acuerdan que tenemos que tener un compuesto, el azul patente, que es un compuesto radioactivo? Entonces, en todo lo que es medicina nuclear, así se llama la especialidad, que estamos iniciando nosotros, porque ya hay en La Paz y demás, para producir nuestros propios radioterapéuticos, nuestros propios azules patentes para los transoperatorios, todo eso lo teníamos que importar, ¿no ve? Y era difícil de traerlos, porque además eso es un compuesto radiactivo y además no dura para siempre, pues si durara para siempre el compuesto radiactivo sería muy peligroso y produciría cáncer, ¿no? Angiosarcomas hepáticos con el torostrast, que era un contraste antiguo que se usaba en imagenología o radiología, actualmente ya no se usan estos compuestos. Esto es un ejemplo de algo que era interesante, ahora es importante y ahora es indispensable. Eh, como para que tengan idea, digamos, como la biología molecular, cómo la vemos al microscopio, son señales nada más de colorcitos para ver si hay un patrón normal, un patrón de fusión, un patrón de sobreexpresión. Aquí está del HER2-Neu. Eso es lo que se ve, digamos, ¿no? En la biología molecular. Pero de lo que es y era interesante ahora es importante. ¿Por qué? No para que ustedes la vean, sino simplemente para que tengan una idea de qué es, digamos, ¿no? Pero porque esto va a venir con un reporte donde te va a decir si hay sobreexpresión, etcétera, o fusión, o translocación, o muchas cosas que nos ayudan para determinar blanco moleculares, pronósticos y tratamientos en cánceres, ¿no? Pero gracias a Dios estamos con un laboratorio muy equipado en el gastro. Les vuelvo a repetir, por eso es que ahora sí nos estamos deteniendo en la parte molecular y en el examen habrá muchas preguntas de esa parte. ¿Cómo se activan los protoncogenes para convertirse en oncogenes? En realidad no deberíamos decir que se activan, sino que mutan, ¿no? Pero en general pueden ser por mutaciones puntuales. Ejemplo, el RAS, no es el KRAS, por cierto, pero es otro de la familia RAS, en el pulmón o intestino grueso o páncreas. Amplificaciones en intestino grueso sí es el KRAS, por si acaso, ¿no? Ya hemos visto eso. Amplificación de genes, otra manera, ¿no? Un protoncogen, como por ejemplo el CEMIC, ejemplo, en el neuroblastoma, que este CEMIC es en el neuroblastoma, por cierto, neuroblastoma. Ustedes ya saben la regla no escrita o ya escrita por el artículo y demás, el video y si es benigno o maligno, es una nomenclatura, ustedes ya ven. Este CEMIC por biología molecular ya es un factor pronóstico y predictivo, ¿no? Para ese tipo de neoplasias, como son los neuroblastomas, que por cierto son neoplasias malignas y ya saben por qué. Reordenamiento de cromosomas también. El CEMIC, que está en el cromosoma 8, se va al 14,
cerca del gen de cadenas pesadas de la Ig, y esto actúa como un promotor y puede dar el linfoma de Burkitt. Otro linfoma que van a ver en el siguiente año, que es un linfoma no Hodgkin, por si acaso. También puede haber inserción de secuencias, y este es el ejemplo clásico, por eso que les digo que directamente lo joroba, ¿no? Lo arruina al P53, el clásico que ya les he mencionado del virus del papiloma humano o el PPH. Como historia, digamos, no tenemos el cromosoma 9, y esto es muy frecuente en que en exámenes de residencia pregunten y demás. Y el cromosoma 22, hay una ruptura y hay una translocación. El cromosoma 22 alterado tiene que recibe este BCR del cromosoma, o sea, al 9 se le aumenta, digamos, ¿ya? El 22 se llama cromosoma Filadelfia. Eh, Muy frecuente este cromosoma. O sea, ¿y qué es, digamos, no? ¿Dónde se encuentra? Es un cromosoma 22 acortado, por eso se pone en la nomenclatura 9,22 y es igual a va a generar una proteína de fusión que es la P210, y esta proteína ABR se va a unir al ABL y lo que va finalmente dar una transformación maligna. Como histórico, porque ya hay muchos de estas translocaciones, esta fusión y demás, pero los primeros, los pioneros que descubrieron esto, como cromosoma Filadelfia y demás, les dieron el premio Nobel, y a la aplicación final práctica, ¿dónde chingados está este cromosoma Filadelfia y cómo y podemos diagnosticar rápidamente? En la leucemia amiloide crónica, que está en el 90%, pero fíjense, no es, o sea, podría haber un LMC, o sea, una leucemia amiloide crónica que no tenga mutación. Filadelfia, claro, porque solo es en el 90%. Entonces, hay otros genes que por IHQ o por biología molecular podríamos detectar para determinar también qué es una leucemia amiloide crónica. Este casito, repasando el gen RB, un niño le sacan foto, no pasa nada y se ve normal. A otro niño le sacan y se ve justo algo raro en la foto y dice, ¿qué ha pasado? Se ha arruinado mi cámara, ha sacado mal, un artefacto, alguna cosa. Y aquí el pobre niñito tiene un retinoblastoma. Y el asunto es, dependiendo de la biología molecular y la inmunistoquímica y de la epidemiología del retinoblastoma, no es si va a tener cáncer en el otro ojo, sino cuándo. Entonces aquí el dilema de extirpar el ojo sano o no, porque probablemente va a tener un riesgo de cáncer y esto podría no detectarse rápidamente y metastatizar o invadir al cerebro, pues es un dilema grande. No lo vamos a tocar aquí porque nos vamos a extender, pero el dilema es si le vuelas o no le vuelas al ojo al bebé, a pesar de que ese ojo está normal, pero el primero tenía retinoblastoma y el segundo ojo va a tener, no es ni si va a tener, sino cuándo. ¿Cuál es la importancia del gen supresor RB? Si fíjense aquí en la clasificación del Robbins, estamos clasificando aparte, como si fuera parte de los protongenes y otro los supresores. Dentro de los supresores del gen de supresor está el del retinoblastoma, que por cierto no solo es un gen del ojo, ¿no ve? Del cáncer de ojo, sino que ya hemos visto en otro. El RB es un gen supresor que está en el cromosoma 13. El RB codifica una proteína. O sea, cada gen, y ustedes ya se lo saben de memoria, codifica una proteína. Esta proteína se liga al DNA y regula la expresión génica. El RB desfosforilizado inhibe la división celular. El RB fosforilizado puede aumentar la división celular, ¿no? Y la pérdida de RB, por consiguiente, por lógica, por eso se dice que es supresor tumoral, ¿ya? Por si acaso, va a dar una proliferación descontrolada. Ese sería el mecanismo muy sintético de cómo funciona o cómo puede dar carcinogénesis el RB. Vuelvo a repetir, no es el RB, se llama retinoblastoma porque se ha estudiado en el retinoblastoma, pero puede estar en otro tipo de cánceres o neoplasias malignas. Enumere genes supresores importantes. Ya saben,
el ejemplo, el prototipo para entender los supresores es el RB, que ya lo hemos mencionado mucho. P53, por ejemplo, el intestino grueso, pulmón y mama. El APC, para la poliposa no familiar, el síndrome de Gardner, que es pólipos más osteoma y quistes epidérmicos y fibromatosis. El NF1 y el NF2 para la neofibromatosis tipo 1, tipo 2, ¿no ve? El NF2 también incluye el nervio óptico. El WT1 en tumor de Wilms. Esto ya lo hemos visto en esta clase, en esa fotito al principio de la primera diapositiva y también la anterior clase que hemos mencionado. Esto es más sintético, pero había un cuadrito ya que les pedí que estudien del Robbins. Y este ejemplo ya les dije, ¿no? En casa de herrero, cuchillo de palo, podríamos decir así. La abuelita o la tatarabuelita con cáncer, la abuelita con cáncer, la mamá con cáncer, de mama. Agua pasa por mi casa. Lo más probable es que la hija tenga mutación en BRCA1 y BRCA2. ¿Qué gen supresión interviene en la patogenia del cáncer de mama? Ya hemos repetido un montón. BRCA1 y BRCA2, pero ya han visto en anteriores diapositivas que no es el único cáncer, pero es el más difundido. También puede ser en ovario en segundo lugar y en los otros que ya hemos hablado. Aquí un ejemplo. Este es una IHQ, una inmunohistoquímica de un ganglio. Es bien difícil diagnosticar un linfoma folicular porque nosotros nos basamos para diagnosticar los linfomas en la pérdida de la arquitectura del ganglio. O sea, no tienen redonditos, si se acuerdan de histología, esos folículos primarios secundarios. Si no hay, no, es un linfoma, listo, chingón, pero el linfoma folicular hace folículos. Entonces ahí, si lo principal en que nos basamos los patólogos es en pérdida de la arquitectura del ganglio, no está para que nos diga que es un linfoma o una neoplasia maligna, entonces estamos fregados. Es por eso que hacemos IHQ para todos los linfomas, por si acaso, no es si queremos hacer IHQ o inmunohistoquímica. Las nuevas clasificaciones de linfomas o leucemias no pueden no tener inmunohistoquímica, es de cajón. O sea, aquí tenemos lo que se llama la zona marginal, aquí, de un folículo. Y en esa zona marginal debería estar activado el BCL2. El BCL2 normalmente se activa aquí porque los linfocitos van madurando. Estos son los más inmaduros y estos son los que van hacia la zona marginal, son los más maduros, los más especializados. Entonces, para que no los maten a los más especializados, se les da la activación del BCD2, que es una molécula antiapoptósica, para que cuando vayan a pelearse con el BPH o con quien sea, no vengan los virus y joroben y activen el mecanismo de apoptosis en esos linfocitos. Pero aquí hay una inversión, o sea, lo azul, lo moreto es negativo y lo positivo es café. Debería esto aquí estar café, que es lo normal, pero en cambio vemos que se ha invertido el patrón de BCL2, lo que nos hace pensar que podría tratarse de un linfoma folicular. Esas son otras inmunohistoquímicas donde tenemos el CD20, que es muy importante que lo aprendan. Aquí hay otro BCL2 que está marcando normal, pero miren en la zona marginal, CD10, BCL6. El BCL6 es contrario al BCL2. ¿Dónde lo pueden repasar? En el capítulo 2, ¿no ven? Ahí han visto el BAX y el BAC, el BCL2, el P53, el BCL6. CD10, nosotros también ya hemos mencionado qué chingados marca el CD10, CD2, 3, 4, 6, 8, ¿no ven? Entonces, deberían haber patrones, si ustedes repasan la histología de tienes un ganglio con cápsula, seno subcapsular, folículos primarios, secundarios, paracorteza, algunos lados tienen linfocitos B, otros linfocitos T. Entonces, en algunos lados deberían marcar CD10 y en otros deberían marcar CD20. Normalmente, si ese patrón es diferente o se invierte, pues nosotros podríamos pensar que es monoclonal y que se trata de un linfoma. Seguimos con las bases moleculares del cáncer. Y aquí otra pregunta interesante.
Cite 2 ejemplos donde los defectos en la apoptosis contribuyen al desarrollo de las neoplasias. Defectos en la apoptosis. Fácil, ¿no ven? BSL2, hablando en específico del linfoma folicular, y la leucemia linfoide crónica, donde hay acumulación en los ganglios, en la médula ósea, en la sangre periférica de esta sobreexpresión. También podría mencionar el P53, que está en todo, ¿no ve? Progresión de neoplasia benigna a maligna. Hemos dicho en anteriores clases que esto es muy difícil que pase y hemos mencionado, por ejemplo, el leiomioma sí puede progresar de una neoplasia benigna, o sea, leiomioma a lemiosarcoma, pero en la mayoría de las veces los neoplasias benignas se quedan ahí y no adquieren el fenotipo, el genotipo matador con C34, C31, por si acaso también. Que le dan la capacidad de invasión metástasis, destrucción de colagenasas, colágena 4, tipo 4, ¿no? Para la membrana basal. Pero leucoplasia en realidad no es más, es más una descripción. Leucoblancoplasia, crecimiento, desarrollo, ¿no? Para esto hay algo ya desde muchos años, pero es muy caro, no es accesible a todos, el Oncotype y el Mama Print. El Oncotype, que se dedicaba solo a mama, ahora se dedica a otros tumores. Revisen, hagan una investigación del Oncotype y el Mama Print, y si les interesa, me preguntan. Nosotros tenemos convenio con el Hospital ABC en México para que los que puedan y necesiten este estudio adicional de biología molecular, que a pesar de que el laboratorio del Gastro tiene muchos medios para la biología molecular, esto es específico de una empresa, el Oncotype y la Mama Print. Entonces, a ver si tienen interés, porque puede estar en el examen, de buscar qué es el Oncotype y el Mama Print. ¿Y por qué no podría estar en el Gastro? ¿Por qué no podríamos tener el Oncotype y el Mama Print? ¿Y para qué sirve? ¿No? Ya, ahora sí, entramos a las respuestas del huésped ante los tumores. Ya hemos hablado de esto también indirectamente. ¿Cómo responde un huésped ante una neoplasia? Principalmente intentando que no prolifere esa neoplasia, con apoptosis, ¿no? Con P53. Pero secundariamente, si no jala eso, evidentemente nuestro sistema inmune es protagonista en esto. Por eso es que vuelvo a repetir, una neoplasia maligna se puede desarrollar más fácilmente en un paciente inmunosuprimido. Un paciente, ojo con esto, un paciente que tiene, ¿cómo se dice? Depresión, no inmunosupresión, sino depresión, se ha demostrado fehacientemente por MB, o sea, por medicina basada en evidencia, de que la depresión psicológica, estamos hablando, contribuye a la inmunosupresión. ¿Qué quiere decir esto? Contribuye a la baja de glóbulos blancos. Y la baja de glóbulos blancos puede contribuir, como ya les he explicado, porque no tienen suficientes células para ir a apretar el botón de muerte celular programado de la vía extrínseca de la apoptosis, y entonces puede contribuir a cánceres. Ejemplo clásico, ¿no ve? Del VIH, que puede dar hemangiosarcoma o sarcoma de Kaposi, ¿no? Ya saben, en la nomenclatura que yo les he mencionado en las reglas, cuando es de alguien, neoplasia de Jaime Villarroel, neoplasia de tumor de alguien, WIMS y demás, en la mayoría de los casos es maligno. Porque la mayoría de los médicos, investigadores, le gusta poner su nombre no a algo benigno, sino a algo maligno, para que se recuerde, ¿no? Así. Entonces, ¿cómo reacciona un huésped ante una neoplasia? Reacción tisular, una reacción local con formación de estroma tumoral, lo que se llama desmoplasia. Por eso es que cuando palpan, ¿no ve? Los cánceres son más duros. Podemos decir, está aumentado de consistencia, adherido a planos profundos, bla, bla, bla. Eso tiene que ver con esa desmoplasia. Algunas veces las biopsias son superficiales, son insuficientes, son poquititas. Y si yo logro ver desmoplasia, que en resumen es una
fibrosis del estroma, ya es un dato a favor de que hay un cáncer por debajo. Tal vez no te estoy pudiendo decir qué tipo de cáncer, qué estirpe, qué origen es, pero el encontrar desmoplasia es ya empuja al diagnóstico de neoplasia maligna. Como les he dicho varias veces, todas las plasias aquí se comprimen, ¿no? Ya hemos hablado de muchos términos que terminan en plasia. Las plasias no solo son reactivas, pueden ser neoplásicas, pueden ser benignas, pueden ser malignas, ¿no? Reacción sistémica. Y es lo que ya les he explicado un montón de veces, que es lo que se refiere a la respuesta inmunitaria. Y evidentemente, cuando estamos hablando de las respuestas también locales, tenemos que hablar, aunque no lo menciona mucho el Robbins, de la reacción de angiogénesis y del CD34 y el CD31, ¿no? Aquí hablamos, por eso les he dicho CD31, porque todo el rato he hablado de angiogénesis y CD34, pero también no se olviden que el CD31 participa, el CD105 es menos frecuente que lo utilizamos y el CD146 también, pero son marcadores que pueden, que muestran angiogénesis. Y obviamente tendrán que revisar, que ya hemos mencionado varias veces, el MAP, el bevacizumab. ¿Qué importancia tiene la angiogénesis y cómo las células neoplásicas la estimulan? Obviamente, angiogénesis para aporte suficiente de nutrientes y de oxígeno al tumor. Aunque sea una mutación descontrolada, por más de que quiera dividirse infinitamente y crecer rapidísimamente, si no tiene aporte de oxígeno y nutrientes, ya valió madres, ¿no ve? Entonces, ya hemos mencionado anteriormente en otras diapositivas, tienen que ver con el factor de crecimiento endotelial, también con otros factores como el PDGF. GF, ya saben, ¿no? Es en inglés, Growth Factory, es factor de crecimiento. Y tenemos el beta F, factor de crecimiento, secretadas por las células inflamatorias o propias de las neoplasias. Por eso es que sabemos, ¿no?, que en un cáncer nos va a defender el sistema inmunitario a través del sistema de la respuesta inflamatoria, pero curiosamente nos defiende, pero estimula factores de crecimiento. Y esos factores de crecimiento son los factores que incluso podrían coadyuvar al pinche tumor a que crezca más rápidamente, produzca angiogénesis, haga invasión y metástasis. ¿Dónde está? Ya. ¿Cómo invaden las células tumorales los tejidos del huésped? Ya hemos mencionado esto, ¿no? También hemos hablado que en los carcinomas, que son neoplasias malignas de estirpe epitelial, más o menos va como carcinoma, LIE de bajo grado, o sea, lesión intraepitelial de bajo grado, lesión intraepitelial de alto grado, o sea, displasia leve, moderada, severa, lo que hemos visto hace unas 3 clases atrás, carcinoma in situ, carcinoma microinvasor. ¿Cómo es eso de la carcinoma microinvasor? Cuando se activan las colagenasas intersticiales que degradan. Cuando es la membrana va a ser la colagena tipo 3, pero cuando va a ir al estroma para hallar un vaso y luego metastatizar, estamos hablando de la colagena tipo 1 y la tipo 3. Las gelatinasas también degradan el colágeno tipo 4 y lo que habíamos mencionado, la membrana basal. Las estromielicinas. Estas son enzimas también que degradan también la colágena tipo 4 y los proteoglucanos. Entonces, estas dos tienen mucho que ver con los carcinomas. No pueden tener que ver con los sarcomas, porque los sarcomas son neoplasias de tipo mesenquimatosa que no tienen membrana basal, ¿no ven? Y aquí los últimos, la inhibición de las metaloproteínas que limitan el crecimiento del tumor. Si esto se inhibe la inhibición, obviamente, así, vamos a ver para que se entienda mejor, de estas metaloproteinasas, entonces la invasión va a ser favorable, va a ser más favorable, ¿no? ¿Cómo metastatizan las células tumorales? Tienen que sobrepasar la vigilancia intrínseca. ¿Cuál es esa? P53, vía intrínseca. La vigilancia extrínseca. ¿Cuál es esa? FAS-L, CD95, del CD8, del citotóxico.
Y a eso nos referimos con la vigilancia inmunológica, que defiende la inmunidad natural y adquirida. También depende del HLA, ya saben qué es el HLA, que es lo equivalente al complejo mayor de descompatibilidad. Tiene que ver con una respuesta adecuada inflamatoria, ¿no? También están implicados específicamente los NKs, los natural killers, sin sensibilización previa, pueden destruir a estas células mutadas. Es decir, que aunque falle la vía extrínseca de la apoptosis, los NK son como perros de ataque, sueltas y los matan, ¿no? La desventaja es que no solo matan las células mutadas, pueden matar las células no mutadas. Macrófagos. Los macrófagos puede decirse que participan, pero se acuerdan que en clases anteriores de inmunología les decía, el macrófago es una célula de la inmunidad innata, de la adaptativa, de cuál es, que cómo participa, ¿no? Entonces, el CD8, evidentemente, ya lo hemos hablado muchas veces, que es parte de la inmunidad adquirida o adaptativa o secundaria, como le quieran llamar, ya saben eso, porque es el citotóxico y está hablando del FAS-FASL, ¿no? El CD95 vía extrínseca de la apoptosis. Y también a través de la inflamación, no, bueno, sí, de la inmunidad y a través de la inflamación, además de todos los mencionados, podemos resaltar eh, el complemento, ¿no? Que puede actuar como un mecanismo de defensa, vamos a decir así, para que no haya una expansión clonal y un cáncer y una metástasis. Bueno, como verán, ni modo, estamos metiéndole duro, pero esto parece chino mandarín, pero es lo más sintético que les he podido hacer. Y ya ven que nos estamos mandando en Honduras porque la parte molecular del cáncer, que antiguamente era interesante, ha pasado a ser importante el año pasado y ahora indispensable, porque otras les di. En el laboratorio de patología del gastro existe todo esto, ¿no? A ver, ¿qué diferencia habrá entre marcadores tumorales serológicos y marcadores tumorales por inmunohistoquímica? Esa es una cosa importante que debemos de mencionar. Y la siguiente clase voy a iniciar con esa pregunta. Así facilito, aunque sea al chat GPT le pregunto. Y estoy diciendo, les estoy advirtiendo, voy a iniciar con esa pregunta y me van a responder aunque sea de memoria, aunque sea cantinflaneado. Pero no me responden, los voy a fuera de la clase teórica. Entonces, estamos quedando que para la siguiente clase, ¿qué diferencia hay entre la IHQ y los marcadores tumorales serológicos? ¿Alguna duda, pregunta, observación? Bueno, si no hay dudas, preguntas, observaciones, nos vemos la siguiente clase, chicos. Chao, chao. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Chao, chao, nos vemos. Hasta luego, doctor. Hasta luego, doctor. Chao, chao. Hasta luego, doctor.